Gracias a nuestro público por su paciencia. Vamos a dar inicio con la siguiente ponencia a cargo del químico Iván Valentín Cruz Barrera. La situación actual de los dispositivos médicos en México, Asociación Farmacéutica y de Dispositivos Médicos. Les voy a platicar un poquito acerca de nuestro invitado. Iván Valentín Cruz Barrera estudió la carrera de químico farmacéutico biólogo egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es pasante de la maestría en Administración Industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con más de 12 años de experiencia en la industria farmacéutica en las áreas de control de calidad, producción, validación, almacenamiento y aseguramiento de calidad. Cuenta con 7 años de experiencia en regulación sanitaria en los procesos de validación, almacenamiento y aseguramiento de calidad. Cuenta con 7 años de experiencia en regulación sanitaria en los procesos de licenciamiento y certificación de buenas prácticas en fábricas de principios activos, medicamentos y dispositivos médicos, así como de los procesos de liberación de productos biológicos, avisos de maquila y avisos de responsable sanitario. Participó como experto en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, en el Comité de Farmacias, en la actualización del suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud. Por favor, demos una cordial bienvenida y un aplauso. Al público les invito, si gustan acercarse un poco más, manteniendo la sana distancia, por supuesto, pero si gustan acercarse un poco más al frente, muchas gracias. Hola a todos, muy buenos días. Gracias por su asistencia. Gracias por la invitación y por la presentación. La pantalla está de este lado, entonces los invitaría a seguir de este lado la presentación. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y felicitarlos por la logística y por el gran evento en dispositivos médicos. Es una industria muy grande en México y en el mundo, y hoy en día, inclusive, con una gran relevancia, ¿verdad?, por la situación actual que atraviesa en nuestro país y el mundo entero. Bueno, vamos a dar por inicio. A mí me pidieron y me solicitaron hablar de cuál es la situación actual de los dispositivos médicos en México y lo dividí en 2 temas. Uno es en cómo estamos actualmente en los establecimientos, en fábricas y en almacenes que distribuyen los dispositivos médicos, y por otra parte, en cómo están las autorizaciones. Todos estos números que les voy a presentar son de la página de COFEPRIS, actualizados hasta la mitad de este año. Entonces, apunto hacia acá. Acá. Perfecto. Bueno, siempre me gusta dar como primera diapositiva la pirámide de Maslow, ¿verdad?, para ver cómo está la legislación actual en los dispositivos médicos. Sabemos que primero tenemos la Constitución Política, segundo tenemos la Ley General de Salud. Vamos a ver más adelante algunos artículos importantes específicos acerca de los dispositivos médicos. Posteriormente tenemos el Reglamento de Insumos para la Salud, que trae más artículos más específicos relacionados a la producción y a la venta de los dispositivos médicos. Y al final, no menos importante, de hecho más técnicas, tenemos los acuerdos, y les voy a presentar 2 acuerdos importantes. Tenemos también la farmacopea, que tenemos una farmacopea exclusivamente para dispositivos médicos, y las normas aplicables a la regulación de dispositivos que tenemos entonces, que son la de buenas prácticas de fabricación, norma 241, lo vamos a ver, la norma de etiquetado de dispositivos médicos, la 137, y la norma de la operación e instalación de la tecnovigilancia, la 240. La ley nos clasifica, y todo mundo conocemos que en México tenemos dispositivos médicos clasificados en 6 grupos: equipo médico, prótesis, órtesis, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación, y productos higiénicos. Es lo que en México está clasificado, y como pueden ver, entre uno y otro, las técnicas de fabricación y los usos son muy diferentes y son muy amplios. Tenemos entonces que posteriormente
La ley nos clasifica en estos estos 6 grupos, pero también la ley, el reglamento de insumos para la salud, nos indica que independientemente de cuál es la clasificación anterior, tenemos 3 clases. Tenemos la clase 3, que son aquellos que son adoptados, insumos nuevos o recientemente aceptados en la práctica médica y que se introducen al organismo y permanecen en él por más de 30 días. Después tenemos las clase 2. Perdón, acá está. Me pasé, acá está. La clase 1, aquellos insumos que son conocidos también en la práctica y que no se introducen al organismo. Tenemos la clase 2 también, son aquellos que también son en la práctica médica, son reconocidos y que permanecen en el tiempo por menos de 30 días. Y por último, la clasificación, la clase 3, que es los que permanecen por más de 30 días. La ley entonces nos clasifica a 6 grupos. El reglamento de insumos para la salud nos dice 3 clases. Posteriormente, en el artículo 82 del reglamento nos dice que estos dispositivos médicos requieren para su producción, venta y distribución de un registro sanitario. Entonces necesitamos la autorización precisamente de COFEPRIS, que está de hecho enfrente aquí atravesando la calle, ¿verdad? Este mismo artículo 82 nos define que los establecimientos que fabriquen estos dispositivos médicos en México, ¿sí?, deberán de presentar un aviso de funcionamiento hacia las autoridades para poder iniciar operaciones, con la excepción de las fuentes de radiación, que aquí necesitan una autorización por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Ahora, ¿qué indica este aviso o qué debe de tener este aviso? Este aviso, como dice, se deberá presentar a la Secretaría de Salud, que en este caso es la COFEPRIS, o también, ustedes saben que hay mucha industria, y lo vamos a ver más adelante, en el interior de la República Mexicana. Dicen que también los podrán presentar a los gobiernos de las entidades federativas 30 días antes de que pretendan iniciar operaciones. En ese aviso se tiene que colocar nombre y domicilio de la persona física o moral, el domicilio del establecimiento y qué procesos o líneas de productos va a realizar. ¿Con qué finalidad se debe de presentar este aviso? La autoridad debe de saber cuántas fábricas de dispositivos médicos hay en México para su vigilancia sanitaria. El aviso además debe de contener la dirección, la clave de la actividad, que la vamos a ver ahorita más adelante, y el número de cédula profesional del responsable sanitario, aquel encargado de la calidad del dispositivo médico. El aviso tiene una homoclave para una fábrica, para un almacén, que le llamamos comercio al por mayor. Tiene una particularidad, tiene una leyenda en el que aquel que entrega ese aviso declara de que cumple toda la regulación aplicable a los dispositivos médicos. Es decir, si yo presento este aviso no me exime de cumplir la regulación, el reglamento, la ley y las normas correspondientes. Como les mencionaba, tenemos una clasificación CIAN, que uno que es el dueño de la fábrica o el representante legal o el responsable sanitario. Dentro de esta clasificación, vean la gran variedad de industria que tenemos en México. Tenemos fábricas de telas, pañales, otros productos químicos orgánicos como materiales de curación, de preparaciones farmacéuticas, de jabones, dentríficos, de películas, de otros productos de hule, fabricación de instrumentos de medición, control, fabricación de equipo no electrónico, fabricación de material desechable de uso médico y de artículos oftálmicos. Como pueden ver, uno tiene que buscar la clasificación y colocarla dentro del aviso, y la autoridad debe de saber en mi aviso dónde estoy, quién es el responsable y qué actividades o qué productos voy a fabricar o a distribuir. También tenemos una clasificación para los almacenes, en este caso es comercio al por mayor de mobiliario, equipo o instrumento médico, que es esta clasificación CIAN. Recordar que la clasificación CIAN tiene que ver con una actividad económica, no tanto regulatoria. Se trata de agrupar la industria en una actividad para que las autoridades económicas, y en este caso también de los insumos para la salud,
puedan saber en dónde se fabrica ese dispositivo médico y tener trazabilidad. Y vean cómo están concentradas las fábricas en México. La gran mayoría, por ende, ¿verdad?, tenemos que están en la Ciudad de México y posteriormente en el Estado de México. ¿De dónde saco esta información? Una base de datos que publica la misma COFEPRIS, en donde podemos ver que la concentración de las fábricas de dispositivos médicos, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Morelos. Pero también tenemos fábricas en Querétaro, en Hidalgo, en San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Tlaxcala. Es decir, la industria en México, concentrada obviamente en la región centro, pero sin embargo la podemos encontrar en varios estados de la República Mexicana. Ahora, 250 fábricas dadas de alta ante la COFEPRIS con un trámite de certificación de buenas prácticas de fabricación. ¿Y cómo están esas 250? Hasta, como yo les mencionaba, hasta julio de este año, del 2020, se reportaba en la página de COFEPRIS, en el portal de COFEPRIS, que de las 250, 157 contenían o tenían un certificado de buenas prácticas de fabricación vigente y 93 vencido. Bueno, no significa que esté vencido, a lo mejor algunos de ellos estaban en el proceso de renovación, pero ese es nuestro universo. Y fíjense que este ejercicio yo lo he hecho a lo largo de los años anteriores y básicamente esta relación se mantiene. Es decir, no hay un punto en el tiempo en el que tengamos aproximadamente un 90 o 95% de plantas certificadas o al 100% todas ellas. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, algunas de ellas, mientras están en el proceso de renovación, se les vence su certificado o algunas de ellas se dan de baja también, ¿verdad? Pero bueno, eso es hasta julio de este año la situación de las fábricas reportadas por la COFEPRIS con un certificado de buenas prácticas. Sabemos también que para poder solicitar una visita existe una homoclave, la COFEPRIS 01029, en donde se prepara toda la documentación para programar una visita a la fábrica, a la instalación. Este es el flujo de los trámites, del trámite de visita. La Comisión de Operación Sanitaria realiza la evaluación del trámite, realiza la inspección y en la Comisión de Autorización Sanitaria se realiza el dictamen de esta acta de verificación y la misma Comisión de Autorización Sanitaria es la que otorga el oficio de certificación. Ese es el proceso interno que sigue el trámite. Resumido, muy resumido, porque es un poquito más complejo. Ahora, ¿qué líneas o qué productos se certifican? Encontramos que hay fábricas que se certifican en el proceso de material de curación de equipo médico. Lo hace por productos, le llaman línea de productos higiénicos, tienen pasta dental, gel antiséptico. También tenemos agentes de diagnóstico, tiras reactivas, medios de cultivo. Por ejemplo, aquí estarían todas aquellas fábricas que quisieran hacer las pruebas del COVID como agentes de diagnóstico. Material quirúrgico y de curación, kits, cánulas, sondas, agujas, jeringas, empresas que comúnmente trabajan con el PET. Tenemos también fabricación de ensamble. Aquí acabo de ver ahorita, antes de entrar todavía al recinto, cunas, incubadoras, todas ellas con inclusive algunos paneles electrónicos y digitales, ¿verdad? Para controlar la temperatura, para controlar la luz, la exposición. Algunas incubadoras tienen luz UV inclusive, ¿verdad? Bueno, obviamente todos los insumos odontológicos, dentro de los ejemplos, resinas, cementos, y también tenemos gel para ultrasonido, agua oxigenada, guantes, catéteres, ropa y material desechable y de uso médico, algodón, equipo de diálisis, solución de hemodiálisis. Como pueden ver, en México existe una regulación que es la norma 241, con la cual, independientemente del tipo de dispositivo médico, se cuenta con un acta de verificación y se puede certificar los productos que solicite la industria para obtener un certificado de buenas prácticas de fabricación y por ende, posteriormente, obtener el registro sanitario, ¿verdad? Y bueno, una última línea o producto, apósitos, copa menstrual y condones. Tenemos
estaba revisando en Acapulco, Guerrero, tenemos una fábrica certificada de condones que realiza este tipo de dispositivos médicos y hace su distribución en México. Y pensarán en Acapulco, una planta, sí, en Acapulco está una planta, así es que aparte de ir a la playa, pues también van a trabajar en la fábrica de condones. Esta es la estructura con la que actualmente visita la COFEPRIS a los establecimientos para otorgarles su certificación de buenas prácticas una vez que se les ha hecho su evaluación. Esta norma, si bien tiene un proyecto que fue del 2012, entró en vigencia en abril del 2013 y ya prácticamente tenemos o vamos a cumplir más de 7 años con esta norma. Más adelante les contaré. Hay un proceso de actualización ya, hay una propuesta ya de un proyecto nuevo de norma en el cual la estructura de esta norma se homologa junto con las normas de buenas prácticas de medicamentos y de principios activos. De esta manera, las 3 principales normas de buenas prácticas de fabricación están alineadas en su estructura y obviamente también en las especificaciones a nivel mundial. Entonces, en resumida cuenta, las fábricas de dispositivos médicos necesitan un aviso de funcionamiento. Si ustedes van a comprar un dispositivo médico de una fábrica en México, tienen que solicitarle su aviso de funcionamiento. Este aviso no tiene vigencia, es decir, les pueden presentar un aviso de funcionamiento de este año o de hace 10 años. Y muchas veces se preguntan, oye Iván, me presentaron un aviso del año 2000. Yo les decía, bueno, si es del año 2000 y no ha cambiado sus líneas de fabricación, el aviso es válido, porque el aviso tiene una vigencia indeterminada. Generalmente van actualizando los avisos porque van cambiando el responsable sanitario, van cambiando el representante legal, o algunas veces dan de alta nuevas líneas o dan de baja otras líneas, ¿verdad? Pero bueno, eso es el aviso, tienen que saberlo, es indeterminado. Ahí está la legislación que le aplica, el artículo 200 bis, y a quién les aplica, a las fábricas y a los almacenes. También los almacenes que distribuyen dispositivos médicos deben de tener este aviso y también es indeterminado. Ahora, ¿qué necesita aparte una fábrica? Necesita la certificación de buenas prácticas, se otorga una vez que la planta está fabricando. El certificado de buenas prácticas de fabricación tiene vigencia de 30 meses. Y por eso les mostraba la diapositiva en donde hay 90 y tantas plantas con un certificado vencido, porque van perdiendo su vigencia y lo que tiene que hacer el responsable, el usuario, la fábrica, es solicitar cada 30 meses un nuevo certificado, una nueva visita, y de hecho el proceso se vuelve cíclico en ese sentido. Y por eso tiene una vigencia de 30 meses y aplica únicamente a las fábricas de dispositivos médicos. Actualmente no se dan certificados de buenas prácticas a almacenes, porque ahí han llegado a hacer esa petición. Tal vez en un futuro sí. De hecho, el proyecto de norma, la 241, trae un apartado de buenas prácticas de almacenamiento y distribución que les va a aplicar a los almacenes de dispositivos médicos, que es muy similar a los almacenes de medicamentos, ¿no? Bueno, ya tengo mi aviso de funcionamiento, ya tengo mi registro sanitario, ya vimos cuál es el padrón que tenemos actualmente en México con empresas con un trámite de certificación de buenas prácticas. Lo que sigue es lo que nos marca la ley. La ley menciona entonces que todos los dispositivos médicos requieren un registro sanitario, es la autorización, es el marketing authorization, como le llamamos en el extranjero, ¿verdad? Y esta la da la COFEPRIS, la Secretaría de Salud, y se les va a identificar con una clave alfanumérica y las siglas SSA. Como yo les mencionaba, tenemos 2 acuerdos, porque como ustedes saben, la gama de 6 clases de dispositivos médicos del grupo de 6 es muy amplia, y la COFEPRIS junto con la industria trabajó en el año 2011 en un acuerdo en donde sacaron una lista de los dispositivos médicos, como lo menciona ahí. Esta lista es de los insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención de un registro sanitario, y aquellos que por su naturaleza
no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren un registro. Si su producto que van a fabricar o si su producto que están distribuyendo o vendiendo viene en ese listado, significa que no requiere un registro sanitario. Ahora bien, en el año 2014 se revisó nuevamente este acuerdo y surgió una actualización. Entonces, el último acuerdo que ustedes tienen que revisar para ver si el dispositivo médico que van a comercializar, vender, comprar o usar, nuestro familiar puede llegar a usar, requiere o no requiere de un registro sanitario por estar en este acuerdo de bajo riesgo. En el 2014, el 22 de diciembre, prácticamente vamos a cumplir 6 años con un listado que yo hasta lo que me quedé el año pasado se estaba volviendo a revisar con las autoridades para actualizarlo, porque si vieron del 2011 al 2014 pasaron 3 años. En 3 años se actualizó el acuerdo. Entonces creo que estamos en un tiempo suficiente ya para poder realizar un nuevo acuerdo, porque ustedes saben que la tecnología avanza y avanza muy rápido. Bueno, entonces tenemos que en el artículo 179 ya del Reglamento de Insumos para la Salud, nos dice que se tiene que presentar una solicitud ante la COFEPRIS para obtener el registro. ¿Qué se requiere? La información técnica y científica, proyectos de etiqueta, instructivos, si procede, descripción del proceso de fabricación, descripción de la estructura material y partes del dispositivo médico, la constancia de buenas prácticas de fabricación. Si no está en el acuerdo, requiere registro, entonces por lo tanto requiere una certificación de buenas prácticas y las pruebas de laboratorio para verificar las especificaciones, referencias bibliográficas y por último el párrafo, ¿verdad? Que las demás que requiera la Secretaría. Ahora bien, ya tenemos un acuerdo de trámites en COFEPRIS en donde se tienen identificadas las homoclaves de los diferentes dispositivos médicos que van a solicitar un registro sanitario. Tenemos para registro nuevo productos de fabricación nacional, que es la modalidad A, productos de importación, que es la modalidad B, productos de fabricación nacional maquilados por otro establecimiento, productos con registro de clase 1 de la FDA, de clase 2 y 3 de la FDA, productos con registros clase 3 de Health Canada, acuerdos que ya se firmaron en el pasado, dispositivos médicos controlados, dispositivos médicos clase 2 y clase 3 con aprobación de Japón, productos de fabricación nacional considerados de bajo riesgo, productos de importación también de bajo riesgo y tenemos hasta la modalidad K, que es productos de fabricación nacional de bajo riesgo que son maquilados por otro establecimiento. Entonces tenemos que revisar en qué categoría está nuestro dispositivo médico, revisar cuáles son la homoclave y hacer la solicitud ante COFEPRIS. Y obviamente tenemos los trámites de modificación de todos estos registros sanitarios, ¿verdad? Que también llegamos hasta la modalidad H. Y por último, como ustedes saben, el reglamento también nos menciona que cada 5 años hay que estar prorrogando los registros. Les dejo en la presentación todas las homoclaves para las prórrogas de registro sanitario. Hasta la modalidad I tenemos. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esto? Los números. Hace aproximadamente 7 meses, una página, un portal, publicó una base de datos de todas las autorizaciones que ha dado COFEPRIS en dispositivos médicos, nuevos registros, prórrogas de todas las clases, y las transformé, digámoslo así, a una curva. Y véanlo, desde el año 2001, prácticamente la COFEPRIS ha estado autorizando estos registros. Tenemos 2.200, hubo un pico en el año 2002 de 3.300, este pico se alcanzó en el año 2012, también aproximadamente con más de 3.000 registros sanitarios aprobados. Esta base de datos es pública, lo bajó un portal, una página, una consultoría, en donde están todos los certificados. Yo busqué un dispositivo médico que usa mi mamá, o que usó mi mamá hace 2 años, un gel cicatrizante, y encontré que en el año 2002 se había dado ese registro sanitario a una fábrica en México. Y vean la tendencia, prácticamente yo creo que en el tiempo que la COFEPRIS se creó,
y cuando se mudó de Lieja a Monterrey, ahí por Insurgentes, en la Colonia Roma, fue la época como que menos autorizaciones. Yo pienso que a lo mejor ese cambio pudo haber dado que en esta época se autorizaron menos de 2,000 registros, 1,700, 1,400, 1,300, y fue hasta como por el año 2007 cuando nuevamente se incrementaron las autorizaciones. Estas autorizaciones, bueno, esta tabla está hasta el año, como yo les había mencionado, hasta el año 2019, y la que publicaron a mitad de año, bueno, ya no quise poner porque iban a salir aquí, pero prácticamente este año la tendencia iba a que también estuvieran entre 2,500 autorizaciones que la COFEPRIS ha dado de todas las modalidades juntas que les presenté anteriormente. Y ya por último, como yo les mencionaba, ¿qué sigue a futuro? En México tenemos ley, reglamento, acuerdos, suplementos y normas. Lo que sigue, y la norma de tecnovigilancia, que también se encuentra vigente y publicada. Lo que sigue es que en un futuro se va a tener una norma, un proyecto de norma que está homologada, que trae unos requisitos más específicos dependiendo el tipo de dispositivo médico, si es metal mecánico, si es formulado, si es de tipo cerámica, si es un ensamble. Entonces, traen unos sistemas de fabricación, que eso es lo más novedoso, en donde ya trae ciertas especificaciones que deberán de tener las empresas para poder fabricar los diferentes tipos de dispositivos médicos que se encuentran clasificados en México. Y este proyecto, hasta lo que yo escuché, en diciembre se tenía pensado aprobar. Bueno, va iniciando diciembre, ¿verdad? Y esperemos que le den tiempo todavía, porque va a ser obligatorio para fábricas de dispositivos médicos, pero también, como les mencionaba, trae un numeral 19, que es buenas prácticas de almacenamiento y distribución de aquellos almacenes que distribuyen dispositivos médicos, muy homologada a la norma 059 de medicamentos, que trae un apartado igual. Como ustedes saben, la gran mayoría de los almacenes en México comercializan medicamentos y también al mismo tiempo dispositivos médicos, y nada más lo que tienen es una segregación dentro del almacén. Y bueno, hasta aquí llega la presentación. Muchas gracias, les agradezco su participación aquí, su presencia aquí, y creo que tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Yo con gusto y encantado. Gracias, Itlali. Gracias. Al público invitamos a ingresar ahorita a la página medical-expo-ponentes si tienen alguna pregunta que quieran realizar al expositor. ¿Sí? Por favor. Perdón, para las siguientes ponencias hay un código QR que van a encontrar en la entrada de cada uno de los auditorios, donde ahí los va a direccionar a la página, a esta página, y ahí pueden ustedes realizar sus preguntas en cualquiera de las ponencias. Ahorita, porque ya no alcancé a avisarles eso al principio, les doy unos minutitos por si quieren hacer sus preguntas. Gracias. Sí, Iván, buenas tardes, buenos días. Mi pregunta concreta es acerca de si yo quiero solicitar una compatibilidad de giros de una línea de productos donde se fabrica medicamentos, quiero fabricar un dispositivo médico como una solución. Tengo ya soluciones, pero tengo unas soluciones que quiero fabricar como con esta clasificación de dispositivos médicos, pero no cuento con certificado de buenas prácticas de dispositivos médicos, evidentemente. El otorgamiento de esta compatibilidad de giros entiendo que es aproximadamente como por unos 2 años, algo así, o bueno, la que la autoridad decida. Sin embargo, ¿en cuánto tiempo tengo yo que solicitar mi certificado de buenas prácticas de fabricación para dispositivos médicos? Y si continúa siendo la misma información que se solicita para este proceso, como, no sé, validación de limpieza, análisis de trazas, no sé, un poquito más para confirmar si actualmente esta información sigue siendo la que nos pueda seguir, podamos proporcionar para este trámite. Claro que sí. Rápidamente les explico. Así como en
almacenes se distribuyen medicamentos y dispositivos médicos en el mismo establecimiento, se resguardan y se distribuyen. También es factible que en una fábrica de medicamentos, en donde se fabrican, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, soluciones oftálmicas. Todo el mundo conoce gotas oftálmicas estériles que alguna vez hemos usado por alguna infección en el ojo. Sucede también que hay lágrimas artificiales, por ejemplo, y esas lágrimas artificiales son dispositivos médicos, porque no tienen un activo. La empresa o el dueño que quiere hacer ese producto no va o no tiene la posibilidad de hacer una fábrica exclusivamente para esa lágrima artificial. Como ya tiene una fábrica donde realiza soluciones oftálmicas, pero es una fábrica de medicamentos, la norma 59 y el proyecto de norma 241 trae una opción que le llaman compatibilidad de giros. Es decir, se solicita a la COFEPRIS la autorización de fabricar esa lágrima artificial en una fábrica de medicamentos, porque acabamos de ver que únicamente un dispositivo requiere aviso. Entonces, lo que hace la fábrica es dar de alta su aviso de funcionamiento como fábrica de lágrima artificial, solicita la compatibilidad de giros. Actualmente en la norma 59 dice que se tiene que someter un escrito libre. La COFEPRIS va a solicitar información como cuál es la línea en donde se va a fabricar y qué productos se fabrican en medicamentos en esa línea de lágrima artificial. Y caso por caso, autorizan, si ven que no hay riesgo, la fabricación de esa lágrima artificial en la fábrica de medicamentos. Una vez que tienes tu autorización de que tienes una compatibilidad de giros, de que puedes fabricar un dispositivo en la fábrica, lo que sigue es solicitar el certificado de buenas prácticas de fabricación del dispositivo médico. Y generalmente se somete ese trámite a la par con la solicitud de buenas prácticas del medicamento. COFEPRIS en una sola visita certifica ambos productos, el medicamento y el dispositivo médico, con 2 normatividades. De hecho, hay 2 actas de verificación. O puede ser una acta, pero dice, vengo a auditar esta línea con la norma 59 y con la norma 241. Entonces, el proceso es ese. Veo si es compatible mi producto con alguna línea de medicamentos, solicito la compatibilidad de giros, un trámite que tarda administrativo, no hay visita, tarda aproximadamente entre 3 a 6 meses, y posteriormente solicito mi visita por GMP para ambos productos, dispositivos y medicamentos. Y existen plantas en México que tienen un certificado de buenas prácticas para medicamentos y otro para dispositivos médicos con una sola visita. Y de esa manera la fábrica puede hacer uno y otro producto en la misma instalación y ya no tiene que tener 2 fábricas. Únicamente aplica cuando el dispositivo médico el proceso de fabricación es exactamente igual a un medicamento y aplica mucho a formulados, a dispositivos médicos formulados, ¿verdad? Como por ejemplo la gota, la lágrima artificial, que es un producto oftálmico y que requiere también ser estéril. Entonces, ese es el proceso, está vigente, sigue y se sigue realizando. Está en la norma 59 y en el proyecto viene un apartado de compatibilidad de giros. El tiempo, como yo te decía, 3 a 6 meses para obtener la autorización de compatibilidad de giros y después el proceso de certificación es el tiempo que actualmente la autoridad tiene, creo que 15 días para atender la solicitud, el acta de verificación y el dictamen. Y al final te dan 2 certificados. Uno para dispositivo médico de productos, medicamentos oftálmicos y otro que diga gotas a lágrimas artificiales del producto tal. Se obtienen dos documentos. Y con esos puedes obtener tu registro para medicamentos y tu registro para el dispositivo médico. O exportarlo. El registro te van a pedir, dime dónde lo fabricas, el aviso de funcionamiento y dime el certificado, y dame el certificado. Entonces vas a tener ya los 2. Vas a tener el aviso de funcionamiento y el certificado. Y vas y solicitas tu registro. Muy buena pregunta. Sí, tal vez debí ponerlo, pero no sabía el tipo de público que iba a tener aquí enfrente. Pero esa opción existe y es factible.
Muchas gracias. Quisiera dar a nombre de Medical Expo 2020 un reconocimiento a Iván por su valiosa participación en esta Feria Nacional de Dispositivos Médicos.